Ya, buenas tardes. Bueno, lo que les voy a explicar ahora es pie, ¿ya? Lo primero que tienen que entender es cómo son los pies, el pie, los músculos del pie. Se van a agrupar en dos grupos primero, ¿ya? En dos regiones. Una región dorsal, donde tiene un solo músculo propio, es el músculo dorsal del pie o pedio. Y luego vienen los músculos plantares, Entonces dice, vamos a hablar de estos músculos, plantares. Entonces dividen en tres grupos: el medial para el hallux, el plantar medio y el lateral. En el plantar lateral o para el hallux encontramos el músculo abductor del hallux, flexor corto del hallux, y aquí falta el aductor del hallux, ¿ya? El aductor del hallux. En cambio, que aquí vamos a encontrar el abductor del quinto dedo, flexor corto del quinto dedo y el oponente del quinto dedo, ¿ya? Entonces aquí se llama AFA y aquí se llama AF. Y en la región plantar, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar el músculo, el flexor corto de los dedos, la aponeurosis plantar, flexor corto de los dedos, el accesorio del flexor largo o cuadrado plantar, y luego vienen los interóseos plantares y dorsales. Y este es importante: tabique intermuscular lateral y el tabique intermuscular medial, ¿no? Y como tú sabes, esta es la aponeurosis plantar, todo esto es la aponeurosis plantar y esta es la aponeurosis dorsal, ¿no? Ahora vamos músculo por músculo, vamos a hablar de la región dorsal. Este músculo se llama el extensor corto de los dedos, antes llamado pedio. Vean la forma de este músculo. ¿Es corto? Sí, ¿no? Es corto, es aplanado y es grueso. No te olvides que puede ser plano y delgado y grueso. En este caso es aplanado, pero es grueso. ¿Dónde se sitúa? Profundamente al extensor largo de los dedos, profundamente. Está, mira, este es el extensor largo de los dedos. Este músculo va a estar profundamente a ellos. Luego encontramos trayecto desde el calcáneo a los dedos del segundo, hasta las falanges de los dedos, dice segundo, tercero y cuarto, ¿no? A los dedos segundo, tercero y cuarto. Muy bien, ese es el extensor corto de los dedos. Ahora, el extensor corto del hallux es este. Antes pedio era los dos, ahora se ha dividido en dos. Este es de los dedos y este es del hallux. ¿Es igual que al anterior? Solo que la única diferencia es que no llega a los dedos, llega al hallux, ¿no? Entonces, este músculo, el extensor corto de los dedos, ¿dónde van a ser? En la cara dorsal de la apófisis mayor del calcáneo, en el retináculo de los extensores, y se va a dividir en tres tendones, que va a terminar uniéndose al tendón del extensor largo. Mira, se une al tendón del extensor largo. Aquí tiene que unirse al tendón del extensor largo. En cambio, el extensor corto del dedo hallux nace en el mismo lugar, pero termina en la cara dorsal de la base de la falange proximal del dedo hallux. Ahora vamos a hablar del grupo de la región plantar, ¿no? Y en esa región plantar hay tres grupos, ¿no? Grupo medio o plantar medio, y el grupo medial o del hallux, y el grupo lateral o del quinto dedo. Entonces, tú sabes que en el pie había habido una región plantar o grupo medio, una región medial o del hallux y una región lateral o del quinto dedo, ¿no? Ahora vamos a hablar de la región plantar, y vamos a empezar igual que Rubier. Primero profundamente y luego de profundo a superficial. Entonces empecemos. Los músculos interóseos dorsales, estos son los interóseos dorsales, y luego tenemos los interóseos plantares. Los interóseos dorsales, ¿qué forma tienen? Son cortos y en forma de una prisma triangular. Ya les he dicho varias veces que sepas que es una prisma, ¿no? ¿Qué es una prisma? ¿Dónde se sitúan estos músculos? Se van a situar en los espacios interóseos, Trayecto, ¿de dónde va a ir? De estos espacios interóseos
hasta las falanges proximales de los dedos, dice segundo, tercero y cuarto. Los interóseos plantares son lo mismo, pero ya no hay 4, solo hay 3. O sea, ocupan el espacio segundo, tercero y cuarto. Veamos las inserciones. Las inserciones son parecidas al de la mano. Dice, los interóseos dorsales se insertan en toda la cara del metatarsiano que está más cerca al eje del pie. De este sería esta cara, de este espacio sería este, de este sería este, ¿no? Y en la mitad dorsal de la cara del metatarsiano que está más alejado del eje del pie. Entonces, de aquí el más alejado es este, de aquí el más alejado es este, de aquí el más alejado es este, en su cara dorsal. Entonces, ¿dónde se insertan los interóseos dorsales? Se insertan en toda la cara del metatarsiano que está más cerca al eje del pie. Y los metatarsianos plantares en la mitad plantar de la cara del metatarsiano que está más lejos del eje del pie. Pero en resumen, los dorsales se insertan en ambos metatarsianos, mira. Los dorsales se insertan en ambos metatarsianos. ¿Y dónde van a terminar? Van a terminar en la falange proximal que corresponde al metatarsiano donde mayor inserción tiene. Entonces, este interóseo dorsal, ¿en cuál metatarsiano tiene mayor inserción? En el segundo. Entonces va a ir a la falange proximal del segundo dedo. Y termina igual que los lumbricales, por un tendón en la base, en la parte externa de la base, y por otro tendón en el tendón del extensor, ¿no? Por eso es que una de sus acciones es, mediante este tendón que es anterior, flexiona la primera falange, y mediante este tendón extiende las otras dos. Los interóseos dorsales. Los interóseos dorsales, dice, el primero ya hemos visto. El segundo, ¿dónde tiene mayor inserción? En el segundo, entonces va a ir al segundo dedo. El cuarto interóseo dorsal, ¿dónde tiene mayor inserción? En el tercero, entonces va a ir al tercer dedo. Y los interóseos plantares, ¿cuál es su inserción distal? Se va a insertar en el metatarsiano donde se inserta. Entonces, el primer interóseo plantar, ¿en qué metatarsiano se inserta? En el tercero. ¿Eso qué falange va a ir? De la misma manera que los interóseos dorsales. De la misma manera. ¿Ya? Ahora dice, entonces me lo van a revisar. Van a terminar de la misma manera, pero en la falange proximal nada más. No van a ir al tendón del extensor. Y otra acción tienen los interóseos. En este caso, separarán los dedos, ¿no? Entonces dice, aquí podemos ver que estos, los rojos, separan los dedos y los azules aproximan, ¿no? Ahora veremos, ya hemos visto el plano profundo, los interóseos. Ahora, ¿cuál es el plano medio? Siempre en base a esto, ¿no? Siempre en base a esto. Ya hemos visto los interóseos. Ahora, ¿cuál nos falta? El accesorio del flexor largo. Ese sería el que nos falta, accesorio del flexor largo. ¿Y cuál es esto? Este tendría que ser el músculo. Gracias. Entonces, estos son los interóseos. Este es el accesorio del flexor largo o cuadrado plantar. Y este va a ser el flexor corto plantar. Ahora ya vamos a este, vamos con este y luego este. Entonces dice, vamos a ver del músculo cuadrado plantar. ¿Ya? Músculo. ¿Qué? Lola. O voy donde quieran. Entonces dice,
Este músculo, ¿dónde nace? ¿Qué forma tiene primero? Es corto, aplanado y cuadrilátero. Donde en el mismo plano que los tendones del flexor largo de los dedos, ¿no? Hasta el tendón del flexor largo de los dedos. Ahora vamos a hablar de el que está profundamente el flexor corto de los dedos. El flexor corto de los dedos, ¿qué forma tiene este? ¿De cuál estoy hablando ahora? De este, ¿no? Del flexor corto de los dedos, de este, y luego voy a hablar de la aponeurosis plantar. El flexor corto de los dedos, que es este, dice, es aplanado, delgado y estrecho. ¿Dónde se sitúa? Es el superficial del grupo medio. ¿De dónde a dónde va? Del calcáneo a los 4 últimos dedos. ¿No es cierto? Del calcáneo a los 4 últimos dedos. ¿Dónde se insertan inserciones? ¿Qué se llama este músculo? El músculo, ¿no? O cuadrado carnoso de Silvio, o accesorio. ¿Dónde nace? En la apófisis medial del calcáneo y en la parte inferior del canal calcáneo. También nace inferiormente, en la cara inferior del calcáneo, y también nace en el ligamento calcáneo cuboideo plantar. ¿Y dónde termina este músculo? Termina en el tendón del flexor largo de los dedos, en su borde lateral. El flexor corto, este es el flexor corto. El flexor corto, ¿dónde nace? Nace en la apófisis medial del calcáneo, ¿no? En la aponeurosis plantar, en los tabique intermuscular medial y tabique intermuscular lateral. Y este músculo, ¿dónde va a ir a terminar? Se divide en 4 tendones. Esos tendones, a nivel de la falange proximal, se dividen en 2. Luego se vuelve a unir del lateral de la falange media de los 4 últimos dedos. Falange media de los 4 últimos dedos, ¿ya? Ahora dice, vamos a hablar, esos serían los músculos de la región media, ¿no? Ahora hablaremos de los músculos del dedo hallux. En el dedo hallux vamos a encontrar, dice, el flexor corto del dedo hallux. ¿Cuál es el flexor corto? El aductor, y nos falta el abductor. Entonces, vamos a hablar, dice, del flexor corto del dedo hallux. Este sería el flexor corto del dedo hallux, aquí adentro, ¿no es cierto? ¿Qué forma tiene? Dice que es grueso, corto, grueso, ¿no es cierto? ¿Dónde se sitúa? Mira, ¿dónde está este músculo? Dice inferiormente al primer metatarsiano, ahí se van a encontrar. Trayecto va a ir desde la segunda fila del tarso al hallux, ¿no? Desde la segunda fila del tarso hacia el hallux. El otro músculo es el músculo aductor. El músculo aductor del hallux tiene 2 cabezas. Esta es una cabeza transversa o tarsiana y esta es una cabeza oblicua. Esta es la tarsiana y esta es la metatarsiana, ¿ya? Entonces, ¿dónde se sitúa este músculo? Se va a situar lateralmente al flexor corto. Si este es el corto, este está lateralmente. Y trayecto, desde el tarso y del metatarso al primer dedo. No dice la forma que tiene, pero debería ser fusiforme ambos, ¿no? Ahora nos falta el último músculo. ¿Cuál es el último músculo? El abductor. Este es el abductor. Flexor corto y el abductor está aquí adentro. El abductor del hallux, ¿qué forma tiene? Aplanado, alargado y grueso. Es aplanado, pero grueso y es alargado, ¿no? ¿Dónde se sitúa? En el borde medial de la región plantar. Trayecto desde el calcáneo hasta el primer dedo, ¿ya? Ahora veremos la inserción de estos músculos.
La inserción de estos músculos va a ser, primero, dice, este músculo vamos a hablar, el flexor corto. El flexor corto, ¿dónde va a nacer? Va a nacer, ¿de qué músculo estoy hablando? Del flexor corto, de este voy a hablar, del flexor corto. Ese flexor corto nace ¿dónde? Nace en el ligamento calcáneo cuboideo, en la expansión del músculo tibial posterior y en la cara inferior del cuboides. ¿Dónde más nace? Va a nacer en el borde inferior de la segunda y tercera cuña, ¿no es cierto? Y de aquí, ¿dónde va a ir esas inserciones? Este músculo va a ir hacia la primer metatarsiano y se va a dividir en dos, en un fascículo lateral y en un fascículo medial. ¿Y dónde va a acabar estos? Terminan en la base de la falange proximal, en su parte medial y en su parte lateral, pero también terminan en los huesos sesamoideos, ¿no? El lateral y el medial. Este esquema es muy importante, vamos a hablar al final, ¿ya? Entonces, ese es el flexor corto del hallux. Y este es el reductor del hallux y este es el aductor del hallux. El reductor del hallux, ¿dónde nace? En la apófisis medial o tuberosidad medial del calcáneo, en el retináculo de los flexores, en la aponeurosis plantar, tabique intermuscular medial y en la tuberosidad del navicular. Y de ahí, ¿dónde van a ir? Va a terminar lo mismo que esto, mira, igual de la misma manera, en la parte medial de la base de la primera falange o falange proximal del hallux y en el hueso sesamoideo. En cambio que el aductor tiene dos cabezas, tarsiana y metatarsiana. La tarsiana, ¿dónde nace? Nace en el borde inferior de la primera cuña, ligamento plantar largo, tuberosidad del cuboides, la base de los metatarsianos, tercero y cuarto. ¿Y cómo termina? Igual que el flexor corto, en la parte medial de la base de la falange proximal del hallux y en el sesamoideo. En cambio, la porción metatarsiana transversa, donde nace en el ligamento metatarsiano transverso profundo y en los ligamentos plantares o ligamentos glenoideos de la articulación metatarsofalangica, tercera, cuarta y quinta. ¿Ya? ¿Dónde acaba este músculo? Acaba por un fascículo, dice, de color celeste, en la vaina del flexor largo de los dedos. Y por otro fascículo va a terminar en el extensor largo del hallux. Ahora nos falta el quinto dedo. Y con eso acabamos músculos, ¿no? Del quinto dedo, el músculo flexor corto del quinto dedo. ¿Cuál es el flexor corto del quinto dedo? Esto sería el abductor, ¿no es cierto? Esto sería el flexor corto. Este es el flexor corto. Y el oponente estaría por detrás de estos, ¿no? Ese sería el orden. Entonces dice, el músculo flexor corto. En este esquema, ustedes me lo van a leer la forma, situación y trayecto de tres músculos. ¿Cuáles? Del flexor corto, del abductor y del que está atrás del oponente. Veamos sus inserciones. ¿Qué músculo será este? ¿No es cierto? Aquí tenemos los tres. El rojo es el oponente. Entonces, ¿dónde están sus nombres? Están aquí. Aquí están sus nombres. Sí, este es el. Celeste había sido abductor. Este es el abductor. El rojo había sido. El rojo había sido el oponente. ¿Dónde está el oponente? El oponente va a estar aquí. El de rojo. ¿Y qué sería el de azul? El de azul sería, flexor corto es el de rojo, están durmiendo. Flexor corto, oponente y abductor. Entonces, este sería el músculo abductor. Este sería el músculo, el rojo va a ser el músculo flexor corto.
Si este es el flexor corto, este es el oponente. El abductor, ¿dónde nace? El abductor del quinto dedo. Ese va a nacer, dice, en las apófisis medial y lateral o tuberosidad del calcáneo. En la aponeurosis plantar, clavícula intermuscular lateral y una inserción inconstante en la tuberosidad del quinto metatarsiano. ¿Y dónde va a acabar ese músculo? En la cara lateral de la base de la falange proximal del quinto dedo. Y el músculo de color rojo, que es el flexor corto, ¿no? ¿Qué? El flexor corto, ¿dónde se va a originar? El flexor corto se origina en la vaina del peroneo largo y en la cara inferior de la base de la falange proximal del hilus. ¿Y dónde va a terminar eso? En la cara inferior de la base de la falange proximal del hilus. El tercer músculo, ¿qué se llama? El de azul, oponente. ¿Dónde nace el oponente? Igual nace en la vaina del peroneo largo y va a terminar ¿dónde? En el borde lateral del quinto metatarsiano. Las acciones, ya saben, están en las tablas. En las tablas, ¿ya? La irrigación y la inervación les voy a mandar por un audio, ¿ya? Bueno, van a disculpar, hoy día no va a haber clases, ¿ya? No va a haber clases hoy día. Se me ha presentado un problema en la noche, entonces mañana ya nos vemos, o cualquier duda a partir de las 10 de la noche, ¿ya? Bueno, chao, chao. Ya está. Córtalo. Sí, más